El líquido rojo manchó la seda blanca como una herida abierta. El silencio en la mesa fue absoluto. No fue un accidente. Fue una ejecución pública. Calculada al milímetro bajo las luces de cristal de uno de los restaurantes más exclusivos de San Pedro Garza García. El sonido de las copas chocando se detuvo. El murmullo elegante de los comensales en las mesas contiguas pareció desvanecerse, dejando solo el suave y monótono ritmo del jazz de fondo. Lucía bajó la mirada hacia su regazo. ¿El vino? Un Cabernet Sauvignon de reserva que costaba más que el salario mensual de un trabajador promedio. Se extendía rápidamente por la tela inmaculada de su vestido. La mancha era oscura, violenta, imposible de ignorar. Frente a ella, Camila sostenía la copa vacía con una inclinación perfectamente ensayada. La consultora de relaciones públicas de Grupo Garza, y la amante no tan secreta de su esposo, dejó escapar un jadeo ahogado. Llevó una mano con manicura impecable a su pecho, abriendo mucho los ojos en una expresión de sorpresa prefabricada. «¡Ay! ¡Qué pena! Lucía», dijo Camila. Su voz tenía ese tono agudo, saturado de una falsa inocencia, que solo se perfecciona tras años de navegar en la alta sociedad regiomontana. «De verdad. Soy súper torpe», continuó Camila. «Fue sin querer. Te lo juro. Moví la mano muy rápido y no vi que estabas tan cerca». Lucía no respondió de inmediato. Mantuvo la respiración pausada, sintiendo el frío del líquido filtrándose a través de la seda, hasta tocar su piel. Levantó la vista lentamente. No miró a Camila. Miró a la mujer sentada a la cabecera de la mesa. Isabel, la matriarca de la familia Garza. Observaba la escena con una postura rígida y una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. Las perlas en el cuello de Isabel brillaban bajo la luz tenue, un símbolo de su estatus inquebrantable. Para Isabel, Lucía nunca había sido una nuera. Había sido una empleada de clase baja. Una abogada de Veracruz que, por algún error de cálculo del destino, había logrado infiltrarse en su linaje. «Lucía, por favor», murmuró Isabel. Su tono era suave, casi maternal, pero cargado de un veneno paralizante. «No vayas a hacer una escena aquí, mi niña», añadió la matriarca. «Ve a limpiarte al baño. Nos estás avergonzando con los invitados». La palabra avergonzando flotó en el aire, pesada y definitiva. En el mundo de los Garza, la reputación lo era todo. El que dirán era la única religión verdadera. Y cualquier muestra de emoción descontrolada era considerada una vulgaridad imperdonable. Lucía giró el rostro hacia su derecha, buscando la mirada del hombre con el que compartía su vida. Diego, el heredero y director general de Grupo Garza, estaba sentado a su lado. Su esposo, el hombre que se suponía debía protegerla. Diego no la estaba mirando. Tenía la vista fija en su reloj de oro, girando el vaso de whisky entre sus dedos con una incomodidad palpable. Su rostro, siempre bronceado y relajado, ahora mostraba la tensión de un cobarde acorralado. «Mi amor, hazle caso a mi mamá», dijo Diego finalmente, sin atreverse a sostenerle la mirada. «Ve al baño. Yo me encargo de todo aquí. No te preocupes. No pasa nada». Lucía sintió un nudo frío formándose en la boca de su estómago. Esa frase, «yo me encargo de todo aquí», era la misma mentira que Diego usaba para evadir cualquier conflicto, cualquier responsabilidad emocional. Su silencio no era producto de la sorpresa. Era una elección. Diego estaba permitiendo que las dos mujeres más manipuladoras de su vida hicieran el trabajo sucio, para que sus propias manos permanecieran limpias. Al otro lado de la mesa, Guillermo observaba la dinámica en absoluto silencio. El inversionista principal, venido desde la Ciudad de México para cerrar el contrato de nearshoring más grande en la historia del conglomerado, no parpadeaba. Guillermo era un hombre pragmático, de negocios fríos, y su mirada analítica diseccionaba la escena con precisión quirúrgica. Él sabía que no había sido un accidente. Lucía lo supo al ver la ligera contracción en la mandíbula del inversionista. Guillermo respetaba a Lucía, respetaba su mente brillante, su rigor implacable como directora de cumplimiento y riesgos. Pero en este momento, Guillermo era solo un espectador en el teatro de crueldad de la familia Garza. Lucía se puso de pie.
El roce de la silla contra el suelo de madera resonó como un disparo en la quietud de la mesa. No dijo una sola palabra. No derramó una sola lágrima. Tomó su bolso de mano con movimientos deliberados. Manteniendo la espalda completamente recta. Con permiso, pronunció Lucía. Su voz fue un susurro helado que cortó la tensión del aire. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el interior del restaurante. Sentía las miradas clavadas en su espalda. Sentía los murmullos de las otras mesas. Los juicios silenciosos de mujeres envueltas en diamantes y hombres de trajes a la medida, la abogada que quiso ser de la realeza y terminó manchada. Esa era la narrativa que Isabel y Camila querían construir, ese era el trofeo que acababan de reclamar. El trayecto hacia los sanitarios pareció eterno, el restaurante, con su arquitectura minimalista y sus paredes de cristal oscuro. Se sentía como un laberinto diseñado para exponer su humillación. Lucía empujó la pesada puerta de madera del baño de mujeres y entró. El lugar estaba vacío. El contraste entre el bullicio ahogado del comedor y el silencio sepulcral del baño era abrumador. Las luces cálidas rebotaban contra los espejos inmensos y las encimeras de mármol negro. Lucía caminó hasta el lavabo central y se detuvo frente a su propio reflejo. Apoyó ambas manos sobre el mármol frío, cerró los ojos y tomó una respiración profunda, dejando que el aire llenara sus pulmones hasta que dolió. Durante años, se había encogido para encajar en este mundo. Había confundido las exigencias de silencio de la familia Garza con la paz. Había tolerado las indirectas sobre su origen humilde en Veracruz. Había soportado las sonrisas condescendientes en los clubes de golf. Había ignorado las miradas cómplices entre Diego y Camila, convenciéndose de que su paranoia era solo estrés laboral. Todo por mantener la estabilidad. Todo por proteger el imperio que ella misma había ayudado a blindar legalmente. Abrió los ojos y miró la mancha roja en su pecho. El vino había arruinado la seda por completo. No había forma de limpiarlo. No había forma de ocultarlo. Abrió el grifo de agua fría. Mojó una toalla de papel y la presionó contra la tela, sabiendo que era un esfuerzo inútil. El agua solo hizo que la mancha se expandiera, volviéndose de un tono rosado enfermizo en los bordes. Dejé pinche. El bolso de mano que había dejado sobre la encimera vibró. Un zumbido corto y seco. Lucía detuvo sus manos. El teléfono volvió a vibrar. 2 veces más. Era el tono de alerta de alta prioridad que había configurado exclusivamente para emergencias corporativas. Se secó las manos rápidamente y sacó el dispositivo. La pantalla iluminó su rostro con un resplandor azulado. Tenía 3 mensajes nuevos. Eran de Elena. Elena era la auditora legal externa del conglomerado, su antigua jefa, y la única persona en Monterrey en la que Lucía confiaba ciegamente. Elena era cínica, aguda y despreciaba profundamente la frivolidad de los millonarios de San Pedro. Lucía abrió el primer mensaje. Decía: Lucía, ¿dónde estás? El segundo mensaje entró un segundo después. Alguien está dentro del servidor principal de contratos. El tercer mensaje hizo que la sangre de Lucía se helara. Están alterando las cláusulas de cumplimiento del acuerdo de inversión. Revisa el sistema ahora mismo. Lucía se quedó paralizada, con los ojos fijos en la pantalla. El sonido del agua corriendo en el lavabo parecía haber desaparecido. Su mente, entrenada para detectar anomalías y calcular riesgos a una velocidad vertiginosa, comenzó a conectar las piezas del rompecabezas. La cena de esta noche no era solo una celebración anticipada. Era el momento en que Guillermo y Diego debían validar verbalmente los términos finales antes de la firma oficial programada para la mañana siguiente. Lucía, como directora de riesgos, tenía el poder de veto absoluto sobre cualquier modificación de última hora. Su presencia en la mesa era el único obstáculo para cualquier cambio no autorizado. Bajó la mirada hacia su vestido manchado. La revelación la golpeó con la fuerza de un impacto físico. El vino, el tropiezo exagerado de Camila, la rápida intervención de Isabel para enviarla al baño, la insistencia de Diego para que se alejara de la mesa. No fue un simple ataque de celos de una amante insegura. No fue solo un intento de humillarla públicamente por desprecio social. Fue una extracción táctica. Fue una maniobra calculada y coordinada para sacarla físicamente de la mesa de negociaciones en el momento exacto en que se estaba ejecutando un fraude corporativo. Necesitaban que la abogada de cumplimiento estuviera llorando en el baño, frotando una mancha de vino, mientras ellos destruían las barreras legales del contrato de $200 millones, una risa acecha, carente de cualquier humor.
escapó de los labios de Lucía. Habían subestimado su inteligencia de la forma más insultante posible, pensaron que se derrumbaría. Pensaron que la vergüenza de una mancha en un evento de alta sociedad la mantendría escondida hasta que el postre fuera servido y el trato estuviera sellado. Lucía bloqueó la pantalla de su teléfono y lo guardó en el bolso. Se miró al espejo una última vez. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la esposa complaciente que intentaba encajar. La tristeza y la humillación habían desaparecido por completo, reemplazadas por una claridad fría, cortante y absoluta. Apagó el grifo del agua. No intentó secar el vestido. No intentó cubrir la mancha con su saco. Se dio la vuelta y empujó la puerta del baño. Caminando de regreso hacia el comedor principal. Sus pasos eran firmes, rítmicos, marcando un compás de advertencia sobre el suelo de madera. A medida que se acercaba a la mesa, notó que la dinámica había cambiado. Diego estaba inclinado hacia adelante, hablando en voz baja con Guillermo. Camila sostenía una tableta digital. Señalando un documento en la pantalla, Isabel asentía con aprobación, bebiendo de su copa de agua con la tranquilidad de quien cree haber ganado la guerra. Cuando Lucía apareció en su campo de visión, la conversación se detuvo abruptamente. Camila bajó la tableta de inmediato, deslizando la boca abajo sobre el mantel. Diego se enderezó en su silla, tragando saliva con dificultad. Isabel frunció el ceño, claramente molesta de que su nuera hubiera regresado tan pronto. Y peor aún, exhibiendo la mancha roja con total descaro. Lucía, mi niña, dijo Isabel, su tono ahora teñido de una impaciencia mal disimulada. Te dije que te limpiaras. No puedes sentarte a la mesa en esas condiciones. Es una falta de respeto para Guillermo. Lucía se detuvo a 1 metro de la mesa. No hizo el menor intento de sentarse. Su postura era imponente, irradiando una autoridad que hizo que el aire a su alrededor se volviera pesado. No te preocupes por el vestido, Isabel, dijo Lucía. Su voz era un cristal afilado, perfectamente modulada, sin un solo temblor. Las manchas de vino salen con un poco de esfuerzo. Hizo una pausa. Dejando que el silencio se apoderara de la mesa, miró directamente a los ojos de Camila, luego a Isabel, y finalmente fijó su mirada en su esposo. Las manchas de fraude corporativo, en cambio, arruinan legados enteros. El rostro de Diego perdió todo rastro de color. Camila abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió de sus labios. Isabel apretó la mandíbula, sus ojos destilando una furia repentina al darse cuenta de que el ataque psicológico había fracasado. Guillermo, el inversionista, recostó su espalda contra la silla, cruzó los brazos sobre el pecho y miró a Lucía con un interés renovado, sus ojos brillando con la aguda percepción de un depredador que acaba de oler sangre en el agua. Lucía no esperó una respuesta. No les dio el privilegio de una discusión. Disfruten la cena, añadió Lucía, su tono bajando a un susurro letal. Y Diego, su esposo, levantó la vista, luciendo como un niño aterrorizado. Asegúrate de leer muy bien lo que vas a validar esta noche, porque yo no voy a firmar nada a ciegas mañana por la mañana. Buenas noches. Lucía dio media vuelta y caminó hacia la salida del restaurante. No miró atrás. No aceleró el paso. Salió por las puertas de cristal hacia la cálida noche de Monterrey, el Ballet Parking. Al ver su expresión, corrió a traer su automóvil sin hacer preguntas. Minutos después, Lucía conducía por las avenidas impecables de San Pedro. Las luces de las farolas parpadeaban sobre el cofre de su vehículo. A su derecha, la silueta imponente del Cerro de la Silla se alzaba contra el cielo nocturno. Una masa oscura y silenciosa que vigilaba la ciudad de los reyes industriales. No condujo hacia la mansión Garza. No iba a regresar a esa casa de cristal donde cada pared era una mentira y cada sonrisa era una trampa. Condujo hacia el centro, hacia un edificio de departamentos de diseño minimalista. Era su antiguo departamento, el lugar que había comprado con su primer bono importante como abogada. Mucho antes de conocer a Diego, nunca lo había vendido, siempre lo había mantenido como un refugio secreto. Un ancla a su independencia que la familia Garza nunca pudo obligarla a soltar. Estacionó el auto en el sótano y subió por el elevador privado. Ao entrar al departamento, el olor a madera limpia y encierro la recibió como un viejo amigo.
No encendió las luces principales. Caminó directamente hacia el estudio. Iluminado solo por el resplandor anaranjado de las luces de la ciudad que entraban por el ventanal, se quitó los zapatos de tacón y los dejó a un lado, no se quitó el vestido manchado. Quería sentir la tela húmeda contra su piel. Quería que la incomodidad la mantuviera alerta. Que la humillación sirviera como combustible puro para lo que estaba a punto de hacer. Abrió su maletín de cuero y sacó su computadora portátil. La colocó sobre el escritorio de cristal y la encendió. El sistema de seguridad biométrico escaneó su rostro y le dio acceso inmediato. Lucía abrió el cliente de red privada virtual y estableció una conexión encriptada con los servidores centrales de Grupo Garza. Sus dedos volaban sobre el teclado con una precisión letal. Ingresó sus credenciales de nivel de directorio y accedió al registro de auditoría del contrato de nearshoring. La pantalla se llenó de líneas de código y marcas de tiempo. Lucía entrecerró los ojos. Rastreando los movimientos digitales de las últimas 2 horas, ahí estaba, a las 8:15 de la noche, exactamente el momento en que el vino manchó su vestido. Alguien había ingresado al sistema de gestión documental. Lucía rastreó la dirección de protocolo de Internet. Pertenecía a la red privada de la Agencia de Relaciones Públicas de Camila, pero Camila no tenía autorización para acceder a los anexos legales. Lucía siguió el rastro de la credencial de autorización. El sistema mostraba un código de anulación de seguridad, una contraseña maestra que solo 3 personas en toda la empresa poseían: Diego, Roberto, el patriarca, y Isabel. El registro confirmaba que la contraseña utilizada pertenecía a Isabel Garza. La matriarca había entregado las llaves del reino a la amante de su hijo, solo para destruir el control de su propia nuera. Lucía abrió el documento modificado y utilizó la herramienta de comparación de versiones. Las eliminaciones aparecieron resaltadas en rojo brillante en la pantalla. Habían borrado la cláusula 7, la cláusula de responsabilidad ambiental y protección de activos locales, la misma cláusula que Lucía había redactado personalmente para evitar que los inversionistas extranjeros pudieran liquidar las fábricas regiomontanas en caso de una fluctuación del mercado. Era el escudo protector de miles de trabajadores, y lo habían eliminado para ofrecerle a Guillermo un trato más jugoso, asegurando así el cierre inmediato y garantizando el bono millonario de relaciones públicas para la agencia de Camila. Pero eso no era todo. Lucía desplazó la pantalla hacia abajo, hasta la sección de firmas digitales. Habían alterado el protocolo de validación. Habían eliminado el requisito de la firma de la directora de cumplimiento y riesgos. Habían orquestado un golpe de estado corporativo en tiempo real, utilizando una copa de vino como cortina de humo. Lucía se recargó en el respaldo de la silla. La magnitud de la traición era absoluta. Diego lo sabía. Diego sabía que su madre y su amante estaban desmantelando la seguridad legal de su propia empresa. Y había elegido mirar su reloj y pedirle a su esposa que se fuera a llorar al baño. La cobardía de su esposo era más repugnante que la malicia de Isabel. Lucía abrió el cajón superior de su escritorio. En el interior descansaba un estuche de terciopelo negro. Lo abrió lentamente. Dentro había una pluma fuente de plata maciza. Fue el regalo que su madre, Teresa, le había dado el día que se graduó de la Facultad de Derecho con honores. Teresa era una mujer de Veracruz, de manos curtidas por el trabajo duro, y una sabiduría inquebrantable. Nunca te hagas pequeña para que otros quepan, le había dicho su madre al entregarle la pluma. Tu mente es tu espada, Lucía. Nunca dejes que nadie te la quite. Lucía tomó la pluma de plata. Sintió su peso frío y familiar en la mano. No iba a llorar. No iba a suplicar por su lugar en una familia que la despreciaba. Iba a quemar su castillo de cristal hasta los cimientos, usando sus propias reglas corporativas. Volvió a mirar la pantalla de la computadora. Abrió su cliente de correo electrónico corporativo. Creó un nuevo mensaje con nivel de máxima prioridad legal. En el campo de destinatarios, incluyó a la junta directiva completa de Grupo Garza. Incluyó a los auditores externos. Incluyó a Guillermo y a todo su equipo de inversión en la Ciudad de México. Why? Por supuesto. Incluyó a Diego, a Isabel y a Camila. El asunto del correo fue redactado con frialdad clínica. Notificación oficial de riesgo crítico. Suspensión inmediata y bloqueo legal del contrato de inversión extranjera por alteraciones no autorizadas y fraude interno. Lucía comenzó a redactar el cuerpo del correo. Adjuntó las capturas de pantalla de los registros de auditoría. Adjuntó las direcciones de red que vinculaban a Camila con la manipulación de los documentos.
Adjuntó el registro del uso de la contraseña maestra de Isabel. Detalló, con lenguaje estrictamente legal, y sin una sola gota de emoción, cómo la eliminación de la cláusula 7 violaba los estatutos de responsabilidad fiduciaria de la empresa. Invocó su autoridad inamovible como directora de riesgos para congelar cualquier firma o validación hasta que se realizara una investigación forense independiente. El correo era una bomba nuclear corporativa. Una vez enviado, el trato se detendría en seco, las acciones de la empresa temblarían, la reputación de Isabel quedaría expuesta ante los inversionistas como la de una saboteadora imprudente, y Camila enfrentaría cargos por manipulación de documentos confidenciales. Lucía revisó cada palabra, cada coma, cada nexo. El documento era perfecto. Era una obra maestra de destrucción legal. Movió el cursor hacia el botón de enviar, pero se detuvo. Miró el reloj en la esquina de la pantalla. Eran las 11:30 de la noche. Si lo enviaba ahora, les daría toda la madrugada para intentar controlar los daños. Isabel despertaría a sus abogados. Camila intentaría borrar sus rastros digitales. Diego intentaría llamarla, usando su tono de niño arrepentido para rogarle que retirara la acusación. No. Lucía no les iba a dar tiempo para respirar. Hizo clic en la opción de envío programado. Configuró la hora exacta. 6:30 de la mañana. Exactamente 2 horas antes de la reunión oficial de firmas en la sala de juntas de Grupo Garza. El momento perfecto para que el pánico se apoderara de ellos mientras se vestían con sus trajes de diseñador. El momento en que ya no habría margen de maniobra. Lucía confirmó la programación. El sistema emitió un suave sonido de confirmación. El correo estaba encriptado, sellado y esperando en el servidor para detonar al amanecer. Lucía cerró la computadora portátil. El silencio volvió a llenar el departamento. Se levantó de la silla y caminó hacia el inmenso ventanal que ofrecía una vista panorámica de San Pedro Garza García. Las luces de las mansiones brillaban a lo lejos, esparcidas por las colinas como diamantes sobre terciopelo negro. Allá abajo, en alguna de esas casas, Isabel probablemente estaba brindando con champaña. Camila probablemente estaba celebrando su victoria. Y Diego probablemente estaba intentando convencerse a sí mismo de que había hecho lo correcto para mantener la paz familiar. Lucía apoyó la frente contra el cristal frío. La mancha de vino en su vestido ya se había secado, dejando una costra rígida sobre la seda blanca. Acarició la pluma de plata que aún sostenía en su mano derecha. El miedo que la había paralizado durante años se había evaporado por completo. En su lugar, solo quedaba una calma absoluta y aterradora. La guerra había comenzado. Y ellos no tenían idea de la tormenta que estaba a punto de destruir su mundo perfecto. A las 6:30 de la mañana en punto, el primer trueno de esa tormenta resonó en los servidores corporativos de Grupo Garza. El correo electrónico no fue un mensaje impulsivo ni una queja emocional. Fue una obra maestra de precisión legal. Lucía lo había redactado con la frialdad de un cirujano que marca la línea de incisión. El asunto del correo era simple y devastador. Suspensión formal de validación de contrato por irregularidades de cumplimiento. No fue enviado únicamente a Diego. Ese habría sido el error de una esposa herida. Lucía lo envió a la junta directiva completa. Lo copió al equipo de auditoría externa. Why? Lo más importante, lo envió directamente a la bandeja de entrada de Guillermo y de todos los inversionistas de la Ciudad de México. El documento adjunto detallaba, con referencias exactas a los códigos de comercio y a las políticas internas de la empresa, cómo los protocolos de riesgo habían sido vulnerados. No mencionaba vestidos manchados. No mencionaba humillaciones públicas. No mencionaba a Camila ni los juegos de poder de Isabel. Hablaba exclusivamente el idioma que a la familia Garza le aterraba, el idioma del dinero en riesgo. Mientras el correo detonaba en las pantallas de las mansiones más exclusivas de San Pedro Garza García, Lucía entró a la ducha. El agua caliente golpeó su espalda. Llevándose los últimos rastros del perfume de la noche anterior, se lavó el cabello con lentitud, sintiendo como la tensión acumulada en su cuello comenzaba a disolverse. Ya no había vuelta atrás. Había cruzado la línea invisible que separaba a la esposa decorativa de la amenaza corporativa. Al salir del baño, el silencio de su departamento secreto se sentía diferente. Ya no era el silencio de un escondite. Era el silencio de un centro de mando. Caminó hacia el armario y eligió su ropa con la misma meticulosidad con la que había elegido sus palabras. Nada de sedas blancas. Nada de telas suaves que invitaran a la condescendencia. Sacó un traje sastre color azul marino.
de corte impecable y líneas rígidas. Una armadura moderna. Se puso unos zapatos de tacón bajo, diseñados para caminar con firmeza sobre los pisos de mármol de las salas de juntas, no para adornar las alfombras de los restaurantes de lujo. Se recogió el cabello en un moño tenso y perfecto. No usaría maquillaje excesivo. Quería que vieran su rostro exactamente como era. Frío, calculador y completamente despierto. A las 8:15 de la mañana, el timbre de su puerta sonó. No fue un toque suave. Fueron 3 golpes rápidos, seguidos del sonido del lector de huellas digitales. Rechazando un acceso, Lucía sonrió levemente. Había cambiado el código de seguridad a las 3 de la mañana. Caminó hacia la puerta y la abrió. Diego estaba parado en el pasillo. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba ligeramente desordenado. Llevaba el mismo traje de la noche anterior, sin corbata. Con los primeros botones de la camisa abiertos, sus ojos reflejaban una mezcla de pánico, incredulidad y una furia mal contenida. Lucía no se apartó para dejarlo entrar. Se quedó en el umbral, bloqueando el paso con su postura. Diego la miró de arriba a abajo, desconcertado por el traje azul marino. Esperaba encontrar a una mujer llorando en pijama. Esperaba encontrar a la víctima que él pudiera consolar y manipular. Lucía. Mi amor. ¿Qué significa esto?, preguntó Diego, usando ese tono suave y condescendiente que los hombres de su clase reservaban para las crisis domésticas. Su voz temblaba ligeramente. Lucía lo miró a los ojos, sin parpadear. Significa exactamente lo que leíste en el correo. Diego. Diego pasó una mano por su rostro, intentando proyectar una imagen de agotamiento comprensivo. Oh sí. Entiendo que estés molesta por lo de anoche. Fue un accidente desafortunado. Camila es muy torpe a veces. Y mi madre tiene un carácter difícil. Ya lo sabes. Pero esto que acabas de hacer es una locura. Estás poniendo en riesgo un contrato de cientos de millones de dólares por un berrinche. La palabra berrinche flotó en el aire frío del pasillo. Era la palabra favorita de la alta sociedad regiomontana, para invalidar la furia legítima de una mujer. Lucía no levantó la voz. No frunció el ceño. Su rostro se mantuvo como una máscara de hielo. No es un berrinche, Diego. Es una auditoría de riesgo. ¿Y tú? Como director general, deberías estar agradecido de que tu directora de cumplimiento esté haciendo su trabajo. Diego dio un paso hacia adelante, intentando invadir su espacio personal, intentando usar su presencia física para intimidarla. Lucía no retrocedió ni un milímetro. Por favor, Lucía, no hagas esto más grande de lo que es. Sabes perfectamente que los inversionistas de la Ciudad de México son muy sensibles a los escándalos. Guillermo ya me llamó 3 veces esta mañana. Mi padre está furioso. Tienes que enviar otro correo ahora mismo. Diles que fue un error del sistema. Diles que estabas bajo mucho estrés y te equivocaste de archivo. Diles que tienes una crisis nerviosa. Lo que sea, pero arréglalo. Lucía sintió una profunda y oscura satisfacción al escuchar la desesperación en su voz. El hombre que la noche anterior había permanecido en silencio mientras la humillaban públicamente, ahora le suplicaba que se humillara a sí misma para salvarlo. No viniste a ver cómo estoy, dijo Lucía, con una voz tan baja que Diego tuvo que inclinarse para escucharla. No te importó que me fuera sola del restaurante. No te importó que tu madre me tratara como a basura. Viniste a proteger tu firma. Viniste a proteger tu silla en el consejo. Diego intentó tomarla de las manos, pero ella las cruzó sobre su pecho. ¿Tú sabes cómo es mi familia? Lucía, yo trato de mantener la paz. Yo trato de que todos estemos bien. No me pongas en esta posición. Tu silencio de anoche fue una firma. Diego, respondió ella, cortando sus excusas como un cuchillo afilado. Tú firmaste mi salida de esa mesa. Y mi correo de esta mañana es mi firma. Nos vemos a las 3 de la tarde en la sala de juntas. Y te sugiero que leas bien los anexos legales, porque Guillermo seguramente ya lo hizo. Lucía cerró la puerta en su cara. El sonido del pestillo de seguridad encajando en su lugar fue el sonido más hermoso que había escuchado en meses. A las 3 de la tarde, el corporativo de Grupo Garza era un hervidero de tensión silenciosa. Los pasillos de cristal y acero, usualmente llenos de murmullos educados y risas corporativas, estaban sumidos en un silencio sepulcral.
Todos los empleados sabían que algo grave estaba ocurriendo. El aire acondicionado parecía estar varios grados más frío de lo normal. Lucía caminó por el pasillo principal hacia la sala de juntas del último piso. Sus pasos resonaban con un ritmo constante y seguro. No miró a nadie, pero podía sentir las miradas clavadas en su espalda. Al abrir las pesadas puertas de cristal de la sala de juntas, la atmósfera se volvió asfixiante. La mesa de caoba estaba rodeada. En un extremo estaba Roberto Garza, el patriarca. Su rostro era una máscara de piedra. Sus ojos fijos en los documentos frente a él. A su lado estaba Isabel, bebiendo agua mineral con una elegancia forzada. Intentando aparentar que su presencia allí era una simple formalidad, Diego estaba sentado en el centro, sudando ligeramente dentro de su traje a la medida. Camila estaba de pie cerca de la pantalla de proyecciones, susurrando algo al oído del abogado interno de la familia, y en el otro extremo, impecable y observador, estaba Guillermo, el líder de los inversionistas. Guillermo no parecía enojado, parecía profundamente intrigado. Lucía tomó asiento en la única silla vacía. Justo frente a Diego, abrió su portafolio de cuero y sacó una sola carpeta. No traía una computadora, no traía un ejército de asistentes. Solo traía papel impreso, papel que no podía ser borrado ni alterado remotamente. Buenas tardes, dijo Lucía, su voz proyectándose con claridad en la enorme sala. Agradezco que todos hayan podido reunirse con tan poco tiempo de anticipación. Roberto Garza se inclinó hacia adelante, apoyando sus pesados antebrazos sobre la mesa. Lucía. Mía. Creo que todos aquí sabemos que esto es una exageración. Entendemos que hubo un malentendido personal anoche. Las mujeres a veces se dejan llevar por las emociones, pero traer problemas domésticos a esta mesa es inaceptable. Te pido que retires la suspensión para que podamos proceder con las firmas. El tono de Roberto era el clásico tono de los hombres poderosos de Monterrey. Paternalista, condescendiente, peligroso. Lucía no parpadeó, no sonrió. Señor Garza, respondió ella, eliminando cualquier rastro de familiaridad. No hay ningún problema doméstico en esta mesa. Lo que hay es una violación directa al artículo 42 de la Ley de Auditoría Corporativa y una alteración no autorizada de los protocolos de riesgo de esta empresa. Camila dio un paso al frente, intentando tomar el control de la narrativa. Su sonrisa era plástica y ensayada. Lucía. Por favor. Oh sí. No te lo tomes a mal. Pero creo que estás confundiendo los procesos. El equipo de Relaciones Públicas y el equipo legal revisamos los documentos ayer por la tarde. Todo está en orden. Solo hicimos unas pequeñas optimizaciones de lenguaje para que los inversionistas se sintieran más cómodos. Lucía giró la cabeza lentamente hacia Camila. La miró como un entomólogo miraría a un insecto particularmente molesto. Las optimizaciones de lenguaje, Camila, no incluyen la eliminación de la cláusula de veto de la Dirección de Cumplimiento. Tampoco incluyen la falsificación de mi firma digital en el anexo de viabilidad ambiental. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Nadie respiraba. Guillermo dejó de girar la pluma fuente que tenía entre los dedos. Levantó la vista, sus ojos oscuros clavados en Lucía. ¿Estás diciendo que los documentos que nos enviaron ayer fueron alterados sin la autorización del Departamento de Riesgo? Preguntó Guillermo, su voz grave y profesional. Exactamente, respondió Lucía, deslizando una copia de la carpeta hacia el centro de la mesa. En la página 14 encontrarán el registro de metadatos del servidor. Muestra claramente que el archivo original fue modificado a las 6 de la tarde de ayer, desde una dirección IP correspondiente a la oficina de la señorita Camila, utilizando las credenciales de acceso de la señora Isabel Garza. Isabel dejó caer su vaso de agua mineral sobre la mesa. El cristal golpeó la caoba con un sonido seco. Esto es una insolencia, exclamó Isabel, perdiendo por un segundo su fachada aristocrática. Estás inventando cosas porque estás celosa, porque sabes que no encajas en esta familia. Lucía no le prestó atención a los gritos de la matriarca. Mantuvo su mirada fija en Guillermo, como directora de cumplimiento. Mi obligación fiduciaria es proteger a la empresa y a sus inversionistas de fraudes internos, hasta que no se realice una auditoría forense completa de los servidores. Mi firma no avalará este contrato, y es sin mi firma. Este acuerdo es nulo. Guillermo asintió lentamente. Cerró su propia carpeta.
Señores, dijo Guillermo, dirigiéndose a Roberto y a Diego, creo que tenemos un problema grave. Mi grupo no invertirá un solo peso en una estructura corporativa que falsifica firmas internas. Tienen 24 horas para aclarar este desastre. Si la licenciada Duarte no valida el proceso para mañana en la tarde, nos retiramos. Guillermo se levantó. Abotonó su saco y salió de la sala sin despedirse. El pánico estalló en la habitación en el instante en que la puerta se cerró. Roberto Garza se levantó. Su rostro rojo de furia, gritándole a Diego por su incompetencia. Isabel comenzó a hiperventilar, exigiendo que despidieran a Lucía de inmediato. Camila intentaba hablar por encima de los gritos, asegurando que ella podía manejar la crisis de relaciones públicas. Lucía simplemente cerró su portafolio, se levantó de la silla, nadie intentó detenerla, salió de la sala de juntas con la misma calma con la que había entrado. Había ganado la primera batalla, pero sabía perfectamente que la familia Garza no se rendiría tan fácilmente. En San Pedro Garza García, cuando la élite no puede ganar con la ley, gana con la reputación. A las 5 de la tarde, la maquinaria de destrucción social se puso en marcha. Los teléfonos de toda la ciudad comenzaron a vibrar casi al unísono. Los grupos de mensajería privada de los clubes de golf, de los comités de beneficencia y de las asociaciones de empresarios se inundaron con un mismo enlace. Era un boletín exclusivo de un blog de sociedad. Uno de esos portales anónimos que la élite usaba para destruirse mutuamente sin dejar huellas. El titular era venenoso. Crisis nerviosa en la cúpula de Grupo Garza. Debajo del titular había una fotografía. Era una imagen tomada la noche anterior en el restaurante. Había sido recortada y manipulada con una precisión cruel. En la foto, Lucía aparecía de pie, sola. El ángulo de la cámara la hacía ver desequilibrada. La mancha de vino tinto en su vestido blanco parecía inmensa, casi violenta, como si fuera sangre. Su rostro, capturado en el microsegundo de sorpresa antes de recuperar la compostura, había sido editado para acentuar unas falsas ojeras y una expresión de desvarío. El texto que acompañaba la imagen era una obra maestra de la difamación pasivo-agresiva. Fuentes cercanas a la familia Garza confirman que la reciente inestabilidad en las negociaciones corporativas se debe a un lamentable episodio de salud mental de la esposa del director general. Testigos presenciales afirman que la señora Duarte protagonizó un bochornoso incidente de celos infundados durante una cena de negocios, obligando a la familia a tomar medidas drásticas para proteger el patrimonio de la empresa. Esperamos su pronta recuperación en alguna clínica de reposo. Lucía leyó el artículo sentada en la sala de su departamento. La pantalla de su teléfono brillaba en la penumbra. Sintió un nudo frío en el estómago. ¿El qué dirán? El arma más antigua y letal de esa ciudad. Sabía exactamente quién había redactado ese texto. Camila. Y era su estilo. Palabras educadas para ocultar intenciones asesinas. El objetivo era claro. Desacreditarla profesionalmente presentándola como una mujer histérica. Si la sociedad y los medios financieros creían que estaba loca, cualquier documento que ella presentara sería desestimado como el delirio de una esposa despechada. El teléfono de Lucía comenzó a sonar. No era un número de Monterrey. Era un número de Veracruz. Lucía contestó de inmediato. Bueno, dijo Lucía, su voz traicionando una leve fragilidad por primera vez en todo el día. Lucía. Mi niña. Dijo la voz de Teresa al otro lado de la línea. La voz de su madre era cálida, profunda y absolutamente anclada en la realidad. No tenía el acento cantado y superficial de las mujeres de San Pedro. Tenía la fuerza de alguien que había trabajado toda su vida. Mamá, ya lo vi. Y ya. Me lo mandó una de tus tías que sigue esas tonterías en internet. Lucía cerró los ojos. La vergüenza amenazaba con asfixiarla. Mamá. Es mentira. Yo no hice ningún escándalo. Ellos me mancharon el vestido a propósito para sacarme de la mesa. Están falsificando documentos. Lo sé. Interrumpió Teresa. Con una calma absoluta. ¿Sé quién eres? Lucía. Yo te crié. Tú no lloras por vestidos manchados. Tú lloras cuando la injusticia es demasiado grande. Lucía sintió que una lágrima solitaria resbalaba por su mejilla. La limpió rápidamente con el dorso de la mano. Están intentando destruirme. Mamá, quieren que parezca que estoy loca para quitarme mi autoridad legal. Teresa guardó silencio por un segundo. A través de la línea,
Lucía casi podía escuchar el sonido del viento en el puerto de Veracruz. Escúchame bien. Lucía, esa gente tiene mucho dinero. Pero son pobres de espíritu. Creen que porque pueden comprar un blog en internet, pueden comprar la verdad. Noche en soyas. No te escondas. Si te escondes hoy, les estás dando la razón. Demuéstrales que estás entera, que su veneno no te toca. Tú eres una Duarte. Nosotros no nos rompemos cuando nos empujan. Nosotros empujamos de vuelta. Las palabras de su madre actuaron como un antídoto inmediato contra el veneno de la humillación. La fragilidad desapareció, reemplazada por una determinación fría y metálica. Tienes razón. Mamá, no me voy a esconder. Cuídate mucho. Mi niña, y cómetelos vivos. Lucía colgó el teléfono. Respiró profundamente. El miedo a la opinión pública se había evaporado. Si querían jugar a la guerra psicológica, ella les iba a enseñar cómo se jugaba. A las 8 de la noche, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de texto de Diego. Mi padre exige que vengas a la casa de mis padres ahora mismo. Tenemos que resolver esto en familia. Por favor. Lucía, solo ven. Lucía miró el mensaje. Una emboscada. Era obvio. Pero si no iba, usarían su ausencia como prueba de su supuesta inestabilidad. Se levantó. Se arregló el traje azul marino. Tomó su bolso y salió del departamento. El camino hacia la mansión de los Garza era una serpiente de asfalto que subía por las montañas de la Sierra Madre. Las casas a su alrededor eran fortalezas de concreto y cristal, ocultas detrás de altos muros y cámaras de seguridad. Al llegar a la entrada de la mansión, los enormes portones de hierro forjado se abrieron lentamente. Estacionó su auto junto a la colección de vehículos europeos de la familia. El aire de la montaña era frío y cortante. Un mayordomo uniformado le abrió la puerta principal y la guió en silencio hacia la biblioteca. La biblioteca de Roberto Garza era una habitación diseñada para intimidar, paredes cubiertas de libros que nadie leía, paneles de madera oscura, y un olor persistente a cuero caro y puros importados. Al entrar, Lucía evaluó la escena en una fracción de segundo. Roberto estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, como un juez a punto de dictar sentencia. Isabel estaba sentada en un sofá de cuero, con las piernas cruzadas y una expresión de desdén absoluto. Diego estaba de pie cerca de la chimenea apagada, mirando al suelo, con las manos en los bolsillos, y sobre el escritorio de Roberto, iluminado por una lámpara de bronce, había un documento legal. Siéntate, Lucía, ordenó Roberto. Señalando una silla frente al escritorio, Lucía no se sentó, se quedó de pie, manteniendo la ventaja de la altura. Prefiero quedarme de pie. ¿Para qué me llamaron? Roberto suspiró, adoptando su tono de patriarca decepcionado. Mira, Mía, esta situación se ha salido de control. El escándalo en las redes sociales es inaceptable. Las acciones de la empresa van a sufrir mañana, si no presentamos un frente unido. Hemos decidido, por tu propio bien, que necesitas un descanso. Roberto empujó el documento a través del escritorio hacia el borde. Es un acuerdo de separación temporal por motivos de salud, una licencia médica por estrés severo, con goce de sueldo. Por supuesto, solo tienes que firmarlo. Diego asumirá tus funciones de cumplimiento temporalmente para destrabar el contrato con Guillermo. Tú te vas a descansar a la casa de Los Cabos un par de meses. Trolayas. Vas a terapia. Y cuando estés mejor, hablamos de tu regreso. Lucía miró el documento. Era la trampa perfecta. Si firmaba, admitía legalmente que estaba mentalmente incapacitada, perdería su licencia, su credibilidad y su carrera para siempre. Ellos tendrían el control total. Y ella se convertiría en el secreto vergonzoso de la familia. Isabel habló desde el sofá, su voz goteando veneno. Es una salida muy generosa. Lucía, cualquier otra familia te habría destruido en los tribunales. Pero nosotros somos gente decente. Te estamos dando a oportunidad de irte com dignidade antes de que termines de volver-te loca em público. Lucía levantó la vista del documento y miró a Diego. Diego seguía mirando al suelo. Diego, dijo Lucía, su voz resonando en la biblioteca. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Tú avalas que me declaren incompetente para encubrir el fraude de tu madre y tu amante? Diego levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido.
Miró a su padre, miró a su madre, y luego miró a Lucía. Por un segundo. Lucía vio al hombre del que se había enamorado años atrás, vio el conflicto en sus ojos, vio la culpa. Diego dio un paso hacia ella. Lucía. Susurró Diego. Su voz apenas audible. No lo firme, Diego. Gritó Roberto, golpeando el escritorio con el puño. Cállate y compórtate como el director de esta empresa. Diego se encogió físicamente ante el grito de su padre. Bajó la cabeza de nuevo y retrocedió hacia la chimenea. El momento de valentía había durado exactamente 3 segundos. Lucía sintió una profunda lástima por él. Era un hombre vacío. Un traje sin nadie adentro. Lucía sonrió. Fue una sonrisa fría, desprovista de cualquier alegría. No se preocupen, dijo Lucía, dando un paso hacia atrás. No voy a firmar nada. Y no me voy a ir a Los Cabos. Roberto se puso de pie. Su rostro enrojecido. Si sales por esa puerta sin firmar, te destruiremos. Lucía, mañana en la mañana no serás nadie en esta ciudad. Nadie te va a contratar. Nadie te va a creer. Lucía lo miró directamente a los ojos. Señor Garza, ustedes ya me destruyeron. El problema para ustedes es que no me mataron. ¿Y ahora? No tienen idea de lo que voy a hacer. Lucía dio media vuelta y salió de la biblioteca. Caminó por los largos pasillos de la mansión, sus pasos resonando sobre el mármol. Al salir por la puerta principal, el aire frío de la noche la golpeó en el rostro. Caminó hacia su auto, pero se detuvo al ver una figura de pie cerca de los jardines perfectamente podados. Era Camila. Llevaba un vestido de diseñador demasiado ajustado. Fumando un cigarrillo electrónico, Camila exhaló una nube de vapor con olor a vainilla y sonrió con arrogancia. Te lo dije. Lucía, no encajas aquí. Nunca ibas a ensayar. Diego necesita a alguien que entienda cómo funciona este mundo. No a una abogada de provincia que se asusta por un poco de presión. Lucía se acercó lentamente a Camila. Se detuvo a 1 metro de distancia. Observó la postura de Camila. Observó la forma en que sostenía el cigarrillo, con demasiada fuerza. Observó la necesidad desesperada de validación en sus ojos. Camila no era una mente maestra. Era solo una herramienta alquilada. Una mujer profundamente insegura que creía que destruir a otra mujer le daría un lugar en una mesa donde nunca sería respetada. No entiendes nada. Camila, dijo Lucía, su voz suave y casi compasiva. ¿Tú crees que estamos peleando por Diego? ¿Tú crees que esto es una competencia para ver a quién elige él? Camila frunció el ceño, perdiendo un poco de su arrogancia. Él ya me eligió a mí. Lucía soltó una pequeña y seca carcajada. Quédatelo. Es todo tuyo. Yo ya no quiero que me elija. Yo quiero que me pague. Lucía se dio la vuelta. Subió a su auto y encendió el motor. Mientras conducía de regreso por la montaña, la ciudad de Monterrey brillaba a sus pies. La trampa digital estaba completamente lista. Mañana a las 10 de la mañana. En la sala de juntas. Frente a toda la prensa financiera y los inversionistas. La verdadera ejecución comenzaría. Los destellos de las cámaras estallaron contra el mármol oscuro del vestíbulo, iluminando su rostro con una claridad implacable. Decenas de micrófonos se alzaron hacia ella como lanzas. Buscando sangre. Buscando el drama predecible de una esposa despechada. Pero Lucía no les dio una víctima. Se detuvo frente a la marea de periodistas con la postura de un verdugo que acaba de leer una sentencia inamovible. El calor de los focos de televisión chocaba contra el aire acondicionado del edificio corporativo, creando una atmósfera pesada, casi eléctrica. Un reportero de un diario financiero gritó por encima del ruido, preguntando si la cancelación del contrato era una venganza personal por una infidelidad. Lucía lo miró fijamente. Su expresión era tan gélida, tan desprovista de la histeria que ellos esperaban, que el murmullo frenético de la sala comenzó a apagarse por sí solo. Mi vida personal no tiene jurisdicción en esta junta, respondió ella. Su voz resonó clara, baja y firme, rebotando en el eco de los cristales y el acero. Lo que acaban de presenciar no es una disputa doméstica. Es la exposición documentada de un fraude corporativo, una alteración no autorizada de cláusulas de riesgo, y una violación directa a los protocolos de cumplimiento del Grupo Garza. Las palabras de Lucía fueron precisas.
quirúrgicas, diseñadas para ser citadas en cada boletín económico del país a la mañana siguiente. No habló de vestidos manchados de vino tinto. No habló de amantes escondidas en nóminas de consultoría. No habló de suegras crueles que jugaban a la aristocracia. Habló de responsabilidad fiduciaria, de manipulación de metadatos y de negligencia directiva grave, en menos de 15 minutos, frente a las cámaras de todo el país. Lucía desmanteló 50 años de relaciones públicas de la familia Garza. Explicó, con la paciencia de quien le habla a un niño, cómo la eliminación de las cláusulas de contingencia ponía en riesgo cientos de millones de dólares de capital extranjero. Los periodistas dejaron de hacer preguntas sobre su matrimonio y comenzaron a tomar notas frenéticamente sobre las implicaciones legales para la junta directiva. Cuando finalmente dio la vuelta y caminó hacia las puertas giratorias de cristal, no miró hacia atrás. Dejó atrás un imperio en llamas, sabiendo perfectamente que el fuego apenas comenzaba a propagarse. A la mañana siguiente, cuando abrieron los mercados financieros, las acciones del conglomerado logístico cayeron un 18% en las primeras 2 horas de operación. El castigo para Camila no vino de los tribunales, sino de un ecosistema mucho más despiadado, silencioso y letal. San Pedro Garza García es una burbuja de cristal cortado que no perdona la torpeza. Y mucho menos perdona el escándalo que cuesta dinero real. 2 días después de la desastrosa junta directiva, Camila se sentó en la terraza de su departamento de lujo en la zona de Arboleda. Miraba la pantalla de su teléfono con una desesperación que le secaba la garganta y le hacía temblar las manos. Había enviado más de 40 mensajes a sus contactos más cercanos, a las herederas, a las empresarias y a las esposas de los directivos que antes le pagaban fortunas por limpiar su imagen pública. Nadie respondió. Los grupos de mensajería instantánea, antes llenos de invitaciones a cenas exclusivas y viajes de fin de semana, estaban sepulcralmente silenciosos. Intentó llamar a la directora del club campestre, buscando confirmar su reservación habitual para el almuerzo del viernes. Un ritual indispensable para mantener su estatus. La voz al otro lado de la línea fue dulce, arrastrando las vocales con esa cortesía pasivo-agresiva tan característica de la élite regiomontana. Ay, Camila. Qué pena. Fíjate que hubo un error en el sistema y tu membresía está en revisión por el Comité de Honor y Justicia. Le dijeron. Te llamamos nosotros cuando se resuelva. Que estés muy bien. Y colgaron. Fue una amabilidad venenosa. Una puerta de acero cerrándose con una sonrisa. Camila entendió en ese instante que estaba socialmente muerta. Su agencia de relaciones públicas perdió sus 3 cuentas principales antes del mediodía de ese mismo jueves. No la estaban exiliando por ser la amante de Diego. En ese mundo de fortunas heredadas, las amantes eran un secreto a voces. Una transacción tolerada siempre y cuando se mantuviera en las sombras. La estaban exiliando porque había sido vulgar. Porque había dejado un rastro digital de pruebas. Why? Sobre todo, porque su arrogancia había provocado que los inversionistas de la capital cerraran sus chequeras y humillaran a la familia más poderosa del estado. Camila miró su reloj de oro, sus zapatos de diseñador, y se dio cuenta de que toda su armadura no valía nada. Había intentado usurpar un trono basándose en la manipulación de la imagen, sin entender que, al final del día, el dinero viejo solo respeta el poder real, y ella no tenía ninguno. En la mansión de la familia Garza, el silencio era tan pesado que parecía agrietar las inmensas paredes de mármol importado. Isabel estaba sentada en el comedor principal, rodeada de arreglos florales que ya comenzaban a marchitarse, soltando un olor dulzón y decadente. Roberto entró a la habitación con un maletín de cuero oscuro. Sus pasos resonaban con una finalidad aterradora. Dejó caer el maletín sobre la mesa de caoba maciza. No hubo gritos. Roberto nunca gritaba cuando estaba verdaderamente furioso. Su ira era fría, pragmática, y se medía exclusivamente en estados de cuenta y proyecciones de pérdidas. Se aflojó la corbata lentamente, mirando a su esposa como si fuera un activo tóxico que debía ser liquidado de inmediato. Nos costaste $300 millones, dijo Roberto.
Su voz rasposa cortó el aire de la habitación como un cuchillo de carnicero. Isabel levantó la barbilla, intentando aferrarse desesperadamente a los restos de su autoridad matriarcal, a esa ilusión de control que había mantenido durante décadas. Todo esto es culpa de esa niña de Veracruz, respondió ella, con los ojos inyectados en sangre y la voz temblando de indignación. Si Diego se hubiera casado con alguien de nuestra clase, alguien que entendiera cómo funcionan las cosas y supiera guardar silencio, nada de esto habría pasado. Ella es una resentida que quiso destruirnos por envidia. Roberto la miró con un desprecio tan absoluto, tan carente de cualquier afecto residual, que Isabel sintió un escalofrío helado recorrerle la espina dorsal. Tú alteraste un contrato federal para proteger tu ego social, dijo Roberto, acercándose a ella hasta que Isabel pudo oler el tabaco negro y el café en su aliento. Tú y esa consultora de quinta categoría jugaron a las intrigas corporativas como si estuvieran en un club de jardinería, y al hacerlo, nos expusieron frente a todo el país. Le diste a los inversionistas de la Ciudad de México la excusa perfecta para intervenir mi empresa. Roberto abrió el maletín y sacó una carpeta gruesa de documentos legales. La empujó sobre la mesa pulida hasta que chocó contra las manos temblorosas de Isabel. Era una renuncia irrevocable a su asiento en el Consejo de Administración, acompañada de un acuerdo de fideicomiso ciego que le quitaba cualquier control sobre sus acciones en el conglomerado. El avión privado está listo en el aeropuerto del norte, continuó Roberto, su tono sin admitir ninguna réplica. Te vas a la Casa de los Cabos esta misma tarde. Y te vas a quedar ahí, lejos de los micrófonos y lejos de mis socios, hasta que yo decida que tu presencia ya no es un riesgo para mi patrimonio. Isabel abrió la boca para protestar, para exigir el respeto que creía merecer como la matriarca de la familia. Pero al ver los ojos vacíos de su esposo, supo que la guerra había terminado. Tomó la pluma, con las manos temblando de humillación, y firmó su propio destierro. Horas más tarde, mientras empacaba sus bolsos de diseñador en silencio, Isabel comprendió la lección más cruel de su vida. En el imperio que ella ayudó a construir, ella también era una empleada desechable. Pero Roberto no salió ileso de la masacre corporativa. Una semana después de la debacle, tuvo que viajar a la Ciudad de México para sentarse frente a Guillermo y el resto del Fondo de Inversión Institucional. La dinámica de poder en la sala de juntas de la capital se había invertido por completo. Roberto ya no era el patriarca intocable del norte, el pionero de la logística, que dictaba sus propias reglas. Era un director ejecutivo bajo sospecha. Un hombre que había demostrado no poder controlar ni a su propia familia, ni los documentos que salían de su propio edificio. Guillermo, implacable, vestido con un traje gris impecable, le entregó las nuevas condiciones innegociables para reactivar la inyección de capital. El fondo exigía una reestructuración total y absoluta del comité de riesgos. Roberto perdería su poder de veto sobre las decisiones de cumplimiento legal. Ya no podría aprobar contratos por decreto familiar. Y la ironía más amarga de todas, el golpe maestro que Lucía había dejado preparado, estaba en la cláusula final del nuevo acuerdo. Guillermo estipuló que el Grupo Garza debía contratar a una firma externa e independiente para auditar cada contrato logístico, cada movimiento de capital y cada protocolo de seguridad durante los próximos 5 años. Una firma que no tuviera vínculos de sangre, ni lealtades compradas en los clubes de San Pedro. Roberto tuvo que tragar su orgullo, apretar la mandíbula hasta que le dolieron los dientes, y firmar. Sabía perfectamente quién era la única persona en todo el país con la autoridad técnica y el respaldo de los inversionistas para asumir ese rol. Había perdido el control absoluto de su obra de vida. Mientras el imperio se reestructuraba a la fuerza bajo la mirada vigilante de la capital, Diego experimentaba un tipo diferente de colapso. Su departamento de soltero, un penthouse minimalista con vista panorámica a la Sierra Madre, se sentía como una inmensa tumba de cristal. Durante las primeras semanas, intentó adormecer la culpa y la vergüenza con alcohol caro y largas horas de agotamiento físico en el gimnasio. Esperaba que Lucía lo llamara. Esperaba los gritos, los reclamos, la furia de una mujer traicionada.
pero el silencio de Lucía era ensordecedor, mucho más destructivo que cualquier insulto. No hubo demandas de divorcio escandalosas filtradas a la prensa. No hubo mensajes de texto llenos de ira a las 3 de la mañana. Lucía simplemente envió a sus abogados con un acuerdo de separación de bienes impecable, frío y definitivo, el cual Diego firmó en su escritorio, sin atreverse a leer una sola página. Una noche, sentado en la oscuridad de su inmensa sala, Diego miró su reflejo en el ventanal de piso a techo. Las luces de la ciudad brillaban a sus pies, pero él se sentía completamente vacío. Vio a un hombre que había pasado 35 años siendo un adorno costoso en la empresa de su padre, un hombre que había sido un cobarde en su propio matrimonio, permitiendo que su madre y su amante destrozaran a la única mujer que realmente lo había respetado. Se dio cuenta, con una claridad que le revolvió el estómago, de que su supuesta tranquilidad nunca fue paz. Fue parálisis. Fue la comodidad de dejar que otros hicieran el trabajo sucio para que sus manos siempre parecieran limpias. Al día siguiente, Diego hizo algo que ningún hombre de la familia Garza había hecho jamás en toda su historia. Pidió ayuda profesional. Su primera sesión de terapia fue patética y desoladora. Se sentó en un sillón de cuero frente a un psicólogo clínico en un consultorio discreto y lloró durante 40 minutos ininterrumpidos. Balbuceó excusas sobre la presión asfixiante de su madre, sobre las expectativas inalcanzables de su apellido, sobre el terror constante a decepcionar a su padre, pero el terapeuta no le ofreció consuelo. No le dio palmaditas en la espalda ni validó su victimismo. Le ofreció un espejo implacable. A lo largo de los meses siguientes, Diego tuvo que desmantelar, pieza por pieza, la toxicidad profunda de su crianza. Fue un proceso doloroso, exhaustivo y carente de cualquier romanticismo cinematográfico. No hubo epifanías mágicas que borraran el daño. Solo hubo la cruda, humillante y necesaria aceptación de que él había sido el arquitecto de su propia miseria al entregarle el martillo a los demás. 8 meses después de la junta directiva que cambió el rumbo de sus vidas, Lucía y Diego se encontraron de nuevo. No fue en un restaurante de ultralujo en San Pedro, donde las miradas de los comensales juzgan el valor de la ropa y calculan el patrimonio neto antes de servir el agua. Fue en un pequeño y elegante bistró francés en una zona neutral y tranquila de la ciudad. Lucía llegó puntual. Vestía un traje sastre color arena de corte impecable. Su cabello oscuro recogido en un moño estricto. Diego ya estaba en la mesa esperándola. Se puso de pie inmediatamente cuando ella se acercó, mostrando un nivel de respeto y deferencia que antes le reservaba única y exclusivamente a los grandes inversionistas internacionales. Se sentaron en silencio. El ambiente no estaba cargado de tensión romántica ni de resentimiento reprimido. Era el silencio de dos sobrevivientes de un naufragio que se encuentran en tierra firme. Diego abrió su portafolio. Sacó una gruesa carpeta de cuero negro y la deslizó sobre el mantel blanco hacia Lucía. «Es el contrato de servicios externos», dijo él. Su voz era tranquila, madura, completamente desprovista de la antigua arrogancia que solía usar como escudo. «El Consejo de Administración aprobó todas tus tarifas. No cambiamos ni una sola coma de tus términos de auditoría. Tendrás acceso irrestricto a todos nuestros servidores, a todas las filiales de logística, y a las cuentas de contingencia. Mi padre no está feliz, pero entiende que es la única forma de mantener el capital de Guillermo en la empresa». Lucía abrió la carpeta. Revisó las cláusulas principales con la misma precisión fría y calculadora que siempre la había caracterizado. No buscaba una trampa oculta en la letra pequeña, porque sabía, con absoluta certeza, que Diego ya no tenía el valor, ni el intelecto, ni el deseo de tenderle una. Sacó su pluma de plata del bolsillo interior de su saco. Era la misma pluma que había usado en la oscuridad de su antiguo departamento, la noche en que descubrió la traición digital, sin dudarlo un segundo. Firmó el documento en la última página. Al trazar su firma, oficializaba su control absoluto sobre los riesgos del imperio que alguna vez intentó aplastarla y borrarla de la historia. Mientras el mesero se acercaba para retirar los platos de la entrada, su codo rozó accidentalmente la copa de cristal de Diego. Un chorro de agua mineral helada se derramó sobre la mesa,
salpicando el borde del mantel inmaculado y acercándose a los documentos recién firmados. El mesero palideció al instante. Retrocediendo con horror, comenzó a disculparse profusamente, aterrorizado de haber ofendido a 2 clientes de alto perfil. Esperando los gritos y la humillación pública que solían acompañar a un error del servicio en esa ciudad, Diego, por puro instinto condicionado, tensó los hombros y apretó la mandíbula. Era un viejo reflejo de su vida pasada. De la época en que su madre le enseñó que un error del personal era un insulto personal, que merecía un despido inmediato. Pero Lucía no se inmutó en lo más mínimo. Tomó su servilleta de tela gruesa. La dobló con una calma metódica y secó el agua derramada con movimientos suaves y deliberados, protegiendo el contrato. «Está bien», le dijo al mesero, levantando la vista con una sonrisa serena y genuina. «No pasa nada. Fue solo un accidente. Puede retirarse tranquilo». El mesero asintió, respirando con un alivio visible, y se alejó rápidamente hacia la cocina. Lucía dejó la servilleta húmeda a un lado de la mesa, apoyó los codos sobre la madera y miró a Diego directamente a los ojos. Sosteniendo su mirada hasta que él tuvo que relajar los hombros, «No toda mancha se convierte en un destino», dijo Lucía. Su tono estaba desprovisto de malicia, de sarcasmo o de superioridad moral. Era simplemente una declaración de hechos, cargada de una verdad absoluta y ganada a pulso. Diego asintió lentamente, absorbiendo el peso de sus palabras. Entendió perfectamente lo que ella le estaba diciendo. No era un perdón. Lucía nunca iba a olvidar lo que él permitió que le hicieran en aquel restaurante de lujo. No iban a volver a estar juntos. Ni en esta vida ni en ninguna otra. El amor que alguna vez existió entre ellos, si es que alguna vez fue real, había sido incinerado hasta las cenizas en la sala de juntas, pero en su lugar, sobre las ruinas de su matrimonio, había nacido algo mucho más raro, duradero y valioso en el mundo despiadado en el que vivían. Respeto. Un respeto profundo y aterrador. Diego la miraba ahora no como a una esposa a la que debía proteger de su madre, ni como a un problema que debía gestionar. La miraba como a una fuerza de la naturaleza, como a una autoridad suprema a la que, a partir de ese día y durante los próximos 5 años, tendría que rendirle cuentas de cada centavo que moviera su empresa. Lucía guardó su copia del contrato en su maletín. Se despidió con un asentimiento cortés y salió del restaurante, dejando a Diego solo con la cuenta y con la certeza de que finalmente se había convertido en un adulto. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una fuerza cegadora sobre el horizonte industrial de Monterrey, iluminando las fábricas y los rascacielos que impulsaban la economía del país. Lucía caminó por el pasillo de un edificio corporativo de cristal y acero de última generación, ubicado a varios kilómetros de distancia de las oficinas centrales del Grupo Garza. Sus tacones resonaban sobre el piso de granito pulido con un ritmo constante y seguro. Se detuvo frente a unas inmensas puertas dobles de cristal esmerilado. En el centro del cristal, unas letras de metal oscuro y elegante deletreaban el nombre de su nueva realidad, de su propio imperio construido desde cero. Duarte Riesgos y Estrategia. Empujó las puertas y entró a sus dominios. El olor a pintura fresca, a madera nueva y a café recién molido llenaba el aire de la recepción. Su equipo ya estaba trabajando intensamente en los escritorios de la planta abierta. Era un grupo de jóvenes abogados corporativos, analistas financieros y expertos en ciberseguridad que ella misma había seleccionado personalmente. Los había contratado por su brillantez técnica, por su hambre de éxito, y por su ética de trabajo implacable. No por los apellidos de sus familias ni por los clubes a los que pertenecían. Eran forasteros, igual que ella, listos para auditar a la élite. Lucía saludó a su asistente con una sonrisa y caminó hacia su oficina privada al fondo del pasillo. Era un espacio amplio, bañado en luz natural, gracias a los ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. No había un solo adorno innecesario. No había alfombras ostentosas ni muebles diseñados para intimidar. Era un santuario de eficiencia y claridad mental. Detrás de su inmenso escritorio de nogal macizo, colgaba un marco sencillo de madera negra.
Dentro del marco. No había un título universitario de una universidad extranjera. Ni un premio de la Barra Nacional de Abogados. Había una simple hoja de papel blanco. En ella, escrita a mano con tinta negra, estaba la frase que su madre le había dictado desde Veracruz en la noche más oscura y solitaria de su vida. Demuestra que estás entera. Lucía dejó su maletín de cuero sobre el escritorio, se acercó al ventanal y miró la ciudad a sus pies. Las montañas de la Sierra Madre recortaban el cielo azul. Inmensas. Antiguas e inamovibles. Respiró profundamente, sintiendo como el aire llenaba sus pulmones sin encontrar ninguna resistencia. Sin el peso asfixiante de las expectativas ajenas, ya no era la mujer que se encogía para caber en una mesa donde no la querían. Ya no era la pieza decorativa en el tablero de ajedrez de una familia enferma de poder y obsesionada con las apariencias. Había sobrevivido al fuego y había forjado sus propias armas con las cenizas. Lucía sacó la pluma de plata de su bolsillo interior. La hizo girar lentamente entre sus dedos. Sintiendo el peso frío, sólido y familiar del metal contra su piel. Esa pluma había detenido contratos multimillonarios. Había destrozado reputaciones falsas y había reescrito las reglas del juego corporativo en una ciudad que creía ser intocable. Sonrió levemente. Una sonrisa que no necesitaba la aprobación de nadie. Ella era la dueña de la pluma. Y ahora, para siempre, ella era la dueña de la habitación.